este video les contaré cómo subir de masa muscular. ¡Vamos! Actualmente peso 85 kilos y cuando empecé a entrenar hace 10 años pesaba 50 kilos. Entonces el aumento a través de tiempo fue 35 kilos de masa muscular. Es decir, que ser muscular no es algo que yo tengo genético. De hecho, prácticamente toda mi familia son muy flacos. Soy del tipo ectomorfo y de pronto si no hubiera entrenado, seguiría con el peso de más o menos 55-60 kilos ahora con la edad que tengo. Pero sabiendo los principios de aumento muscular le ayudará a subir de masa hasta que si eres súper flacos y hasta que genéticamente no tienes predisposición para ser musculoso. Lo primero y lo más importante, debes entender cómo ocurre la hipertrofia muscular. Y para la hipertrofia muscular necesitas 3 cosas. La primera es sueño, la segunda es comida y la tercera es entrenamiento. Pero ¿cómo entrenar para poder aumentar de masa muscular? El principio que yo sigo religiosamente es que en cada entrenamiento hay que lograr tensión psicológica máxima. Tu cerebro produce hormonas de crecimiento muscular solamente cuando está bajo estrés, bajo tensión psicológica. Y tú puedes dar este estrés a su cerebro con entrenamientos duros y pesados. Así su cerebro va a entender que su cuerpo, que sus músculos actualmente son débiles para hacer este tipo de trabajo y mandará las señales a los músculos para crecimiento. Para crear esta tensión no es tan fácil porque digamos si tú llegas al parque y haces lo que ya puedes hacer o no estás enfocado en tu entrenamiento, así para tu cerebro el entrenamiento será bastante relajado y así tu cerebro no recibirá esas señales y este tipo de tensión para producir las hormonas de crecimiento. Lo que produce más señales al cerebro y más de esta tensión es entrenamiento de grupos musculares grandes y entrenamientos pesados. El crecimiento de tu músculo no ocurre en el momento cuando estás levantando algo pesado, sino por tu cerebro recibir esa señal, emitir las hormonas de crecimiento y cuando tú ya estás descansando en la noche con la comida buena que comiste, así tu músculo va recuperando y creciendo. Para cada rutina voy enfocado y yo sé justamente todo lo que voy a hacer en ese entrenamiento y todo lo que quiero lograr. Y así en cada entrenamiento yo consigo la tensión psicológica muy alta porque cada vez estoy luchando contra mí mismo para poder cumplir lo que planeé. Y después constantemente yo observo aumento de mi fuerza y también de masa muscular. Hacer pierna con peso, peso muerto o calistenia con peso es tremendamente bueno para mantener esa tensión alta en su cerebro, en sus entrenamientos y para producir muchísimas hormonas de crecimiento. Y esto ayudará a desarrollarse armoniosamente, desarrollar los músculos armoniosamente en todo su cuerpo. Sabiendo este principio de hipertrofia muscular y aplicándolo en sus entrenamientos, lo único que les queda es dormir bien de 7 a 8 horas, comer bien, dando a su cuerpo todo lo necesario y también descansar bien para sus músculos tener cuerpo, recuperarse y crecer. Así que planea la rutina que vas a hacer en tu entrenamiento.
ve a entrenar muy enfocado. En tu entrenamiento no charla con las personas para crear la tensión psicológica máxima para su cerebro y luche para terminar esta rutina. Cuando regreses a la casa, come bien para dar todo necesario a su cuerpo. Después descanse bien, duerme de 7 a 8 horas. Ten el estilo de vida disciplinado, no haciéndose daño con, por ejemplo, tomar licor, comiendo comidas rápidas o cosas que dañan su salud. Repite seguido y así seguramente su cuerpo le agradecerá y tú verás cómo están creciendo sus músculos y cómo está aumentando su masa muscular. Así que ten en cuenta que ciertos ejercicios pueden crear más tensión psicológica que otros, o ciertos ejercicios en su cierto momento pueden dejar de crear esta tensión. Por ejemplo, cuando empiezas a entrenar, hasta push-ups pueden crear muchísima tensión psicológica y ustedes pueden ver desarrollo muscular, pero en cierto punto este ejercicio ya se vuelve bastante fácil para el cuerpo y el cerebro ya no produce hormonas de crecimiento cuando haces este ejercicio. Entonces siempre busque la forma para crear esta tensión. Siempre busque cómo dificultar sus entrenamientos más y más, porque al volverse más fuerte, ya lo que haces no te va a retar en la misma manera. Entonces constantemente tienes que aumentar la dificultad de sus entrenamientos para seguir desarrollándose con músculos. Y también no olvides de ejercicios básicos que entrenan muchos grupos musculares a la vez, que esos ejercicios son mejores para crear tensión psicológica. Por eso el secreto de brazos grandes es en hacer piernas. Suscríbete a nuestro canal para más tutoriales y más información. Nos vemos.